Pueden tomar asiento un momento. Queridos hermanos, la palabra de Dios hoy, tanto en la primera lectura del libro del Génesis como el Evangelio de Mateo, nos narran acerca del acontecimiento al comienzo de la existencia humana y también en el momento del acontecimiento de la llegada de la salvación. Por un hombre entra el pecado y por un hombre se obtiene la salvación. Y al meditar y reflexionar acerca de estas dos lecturas, uno piensa y a veces se pregunta, ¿por qué cuando todo va bien, de repente salta el mal? No sé si a algunos de ustedes les ha pasado en el caminar de la vida. Justo cuando las cosas están bien, decía mi padre, el diablo mete su cola y se distorsiona aquello que estaba yendo bien. Y es lo que seguramente más nos detiene y también es lo que requiere mayor cuidado y fuerza. Sin embargo, a todo esto, queridos hermanos, es bueno recordar que el pecado es una realidad que daña el corazón del ser humano. Y así lo narra el autor del libro del Génesis. El ser humano es la criatura amada por Dios. Él fue creado a imagen y semejanza del Creador para cultivar el bien, no el mal. La vida la recibió como el don que surge del aliento del Espíritu de Dios. Por tanto, con esta vida le otorga la capacidad de alegrarse y regocijarse de todos los dones de Dios. Hemos escuchado en el lugar que le fue encargado al ser humano, solo hay un árbol que no puede y no debe manipularlo. Es el árbol del conocimiento del bien y del mal. Ese árbol pertenece y perteneció a Dios. Dios le donó todo, Dios le regaló todo, pero había algo que debía respetar y el ser humano no lo respetó. Por la acción del mal, el ser humano se dejó engañar y quiso ser como Dios. Esto hizo que por ese torpe desacuerdo el ser humano sea o fuera atrapado por el pecado, por aquello que daña el corazón. Con esta actitud el hombre perdió la conciencia de ser criatura de Dios y por tanto perdió o extravió los dones que había recibido de Dios. Tomó la actitud, diríamos hoy, de dar la espalda a su dador de vida. Actitud que le llevó a creerse a la misma altura de Dios, creyendo ser conocedor del bien y del mal. Es decir, quiso ser como Dios, y esa es la pretensión que está presente en el ser humano a través de la historia y en todos los tiempos. El Evangelio de hoy nos dice que después del bautismo y antes de iniciar la vida pública, el Señor Jesús es conducido por el Espíritu al desierto para prepararse a su misión. En esta ocasión, cuando se prepara para comenzar su misión, es tentado por el diablo. Las tentaciones de Jesús en el desierto nos presentan hoy el drama de la vida humana. Jesús tuvo que afrontar las tentaciones del mal del mundo, personificado en la figura del diablo. Como bien sabemos, la vida es una lucha continua entre el bien y el mal.
Las tentaciones por las que pasa Jesús son semejantes a las de cualquier hombre y de cualquier tiempo. Las tentaciones, como bien sabemos, las más conocidas, son las que nos narra el Evangelio de Mateo hoy. La pretendida transformación de la piedra en pan es semejante a las promesas que hace el ser humano, pero muy pocas veces cumple. Luego está el espectáculo o la espectacularidad de los religiosos, el saltar del lugar santo, el saltar desde el alero del tiempo. Es, diríamos, la pretensión humana en muchas oportunidades de hablar de Dios, pero sin conocer lo suficiente a Dios. Finalmente, escuchamos también la pretensión del hombre de obtener el poder para someter al prójimo, el dominio para abusar del prójimo, o también la pretensión de la fama, el aplauso de la gente, atropellando de esta manera al más débil y sin importar las consecuencias. El ayuno del que se habla hoy en la lectura del Evangelio nos indica una señal de la total dependencia de Jesús, dependencia de su Padre Dios. En el momento de la tentación, Jesús se niega a confiar en las cosas materiales. Y de esa manera Jesús permanece fiel a Dios, aun cuando fue tentado. Permanece obediente a la voluntad del Padre. Hemos escuchado, la primera tentación es presentada como la provocación que toca el aspecto más importante de la identidad de Jesús. El tentador le dice, si eres hijo de Dios. Otra tentación semejante a esta fue cuando al pie de la cruz estaban las autoridades religiosas de aquel tiempo y le hacen la misma afirmación: si eres hijo de Dios, baja de la cruz. Tentaciones que fueron de verdad vencidas por el Redentor, fueron rechazadas por Jesús. Es también esto referido o referida más bien al desmedido afán del ser humano por la vida material, especialmente en estos tiempos en que vivimos. Es el deseo desmedido del dinero fácil y que lo único que tiene valor o importa es lo material, sin medir las consecuencias cómo y por las cuales se obtiene. Todos sabemos que es verdad que el pan de cada día es necesario para vivir, pero no se debe olvidar que el Espíritu de Dios debe tener en la vida del cristiano, en la vida del católico, sus exigencias. Exigencias que son urgentes, quizás más que las exigencias del cuerpo. El Espíritu es toda palabra que sale de la boca de Dios. La segunda tentación que escuchamos hoy tiene su origen en el aspecto religioso. A veces se tiene la tentación de pensar y negar la salvación que proviene de Dios, sobre todo cuando las cosas no nos van bien. A veces cuando las cosas no salen según nuestros planes o según nuestro querer. La fe religiosa debería conducir al ser humano a tomar con seriedad su relación con Dios. Es decir, transformando la fe liviana que no compromete en la fe que compromete la vida cristiana con la vida real. No es extraño, pues, que en el mundo actual encontremos personas que están más pendientes del horóscopo o de los adivinos o los vendedores de fantasías que no comprometen y más bien distraen al compromiso con Dios y con el prójimo. La tentación de conseguir las cosas de manera inmediata, sin ningún esfuerzo, y muchas veces por medio de acciones ilícitas.
La tercera tentación es seguramente la peor, pero las otras dos no son menos. Para la vida del católico, porque pretende en muchas oportunidades doblar rodillas, pero no precisamente ante Dios, sino ante los ídolos actuales, como el ídolo del poder, la ambición, la riqueza y el poder de dominio sobre el otro, sin mirar las consecuencias de las cuales se desprende estos arrodillarse o estos ídolos. Tentaciones que destruyen al ser humano. Hemos escuchado el demonio que de una sola vez ofrece todos los reinados a Jesús, todos los reinados del mundo. ¿A cambio de qué? A cambio de la adoración. Jesús no permitió aquello. Y por eso su respuesta fue: adorarás solamente al Señor tu Dios. Y nos dice la lectura de hoy: y el tentador, el diablo, se retiró. Queridos hermanos, la lectura de las tentaciones en el desierto nos hacen ver hoy que el tentador existe y que la maldad humana es obra del maligno y en complicidad en muchas oportunidades con el mismo hombre. Las tres tentaciones tienen su significado y por eso ellas deben hacernos reaccionar a estar atentos para no caer en sus redes o en sus maquinaciones. Jesús nos indica cómo podemos vencerlas o salir de ellas. Al comienzo del relato del Evangelio de hoy, nos narra que Jesús es llevado por el Espíritu Santo al desierto y sometido a esas tentaciones. Pero es bueno que nos preguntemos, ¿cuál es la mayor tentación del ser humano hoy? ¿Cuál es la mayor tentación que encontramos en nuestro cotidiano vivir de manera personal, institucional y en nuestro mundo actual? Es seguramente la pretensión y la tentación de, como se dice normalmente, de vivir sin Dios ni ley, dando la espalda a Dios y al prójimo, y en cuantas oportunidades queriendo ser como Dios o más que Dios. Jesús, con su respuesta clara y firme, nos enseña y nos recuerda hoy que todas las cosas son frágiles, que todas las cosas son pasajeras, que el ser humano también se va, que el ser humano es frágil y pasajero, y al único que se debe adorar por eso es a Dios. Él nos invita hoy a través de su palabra a decidir y elegir, porque el problema no está en adorar o no adorar, el problema está en la elección. O elegimos a Dios o elegimos a los ídolos de la actualidad. A nosotros se nos da esa libertad y todo lo demás no es porque Dios lo quiere, sino porque nosotros elegimos. Por eso, queridos hermanos, la persona de Jesús nos enseña a saber cómo rechazar cada una de las tentaciones. Él permanece fiel a la misión para la cual fue enviado. Una vez más, por eso el objetivo en la vida del cristiano debe ser la de servir a Dios y al prójimo. Y este tiempo de Cuaresma es el tiempo para volver y escuchar a Dios. Que Dios nos indique el camino y que Dios abra nuestro entendimiento y nuestros oídos para escucharlo a través de su palabra. Así sea. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.